Ok, bienvenidos a otro episodio de Control Talks. En esta ocasión vamos a repasar o vamos a hacer un ejercicio de cómo diseñar un lead y un lag usando la metodología de Root Locus. Ok, entonces esto básicamente es un complemento del material que les había compartido. Básicamente con el lugar de las raíces, lo que nos representa el lugar de las raíces es cómo se van a mover los polos en lazo cerrado al nosotros estar moviendo una ganancia. Imaginemos que tenemos este lazo cerrado. Entonces, moviendo la ganancia, nuestros polos van a irse moviendo de acuerdo al root locus que tenemos en esta imagen. Entonces, mediante el root locus podemos identificar la respuesta transitoria que podemos obtener si es que movemos solamente una ganancia. Pero, ¿qué pasa si en realidad queremos que nuestros polos en lados cerrados se encuentren en esta región? Recuerden que son polos complejos conjugados, entonces si tenemos un polo aquí, también tendríamos que tener un polo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa si queremos tener los polos acá, fuera del lugar de las raíces? En ese caso necesitaríamos mejorar nuestra respuesta transitoria, modificar el lugar de las raíces. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se pueden recurrir a métodos de compensación, agregar compensadores o controladores para poder modificar nuestra respuesta transitoria. Y precisamente eso es lo que vamos a lograr tanto con el lead como con el lag. ¿Ok? Entonces, quiero explicarles esto un poquito. Los controladores más simples o compensadores, aquí yo voy a usar indistintamente la palabra controlador o compensador, se utilizan para dos propósitos. El primero es para mejorar el error en estado estacionario. Aquí me faltó, es el error en estado estacionario. O para poder mejorar la respuesta transitoria, cambiando la ubicación de los polos en lazo cerrado. Para el primer punto, que es corregir el error en estado estacionario, básicamente se utilizan dos controladores. El primero es el PI, que si se fijan, aquí yo tengo la ecuación de un PI, tenemos la ganancia proporcional que multiplica 1 más 1 entre tau i por S, o sea, es la constante integral como lo vimos. Pero si yo reacomodo esta ecuación, al final de cuentas tenemos esto, que es la constante integral, digo, cada constante proporcional multiplicada por S más A entre S. Entonces, si nos fijamos, digo, obviamente la A es igual a 1 sobre tau i. Solo lo quiero representar de esta forma por simplicidad y para que podamos notar que un PI en realidad lo que estamos haciendo es agregar un polo en el origen, que es esta S que tenemos aquí, y un cero en A, que es lo mismo un cero en 1 sobre tau i. Entonces digo, es también para que vean que al final de cuentas un controlador PI, PID, PD, al final de cuentas sigue siendo también un compensador, se puede ver como un compensador. Acá tenemos un compensador tipo lag. Y pues la ecuación, como la vieron en los videos y en el material que les proporcioné, pues es igual a S más ZC entre S más PC, ¿no? Donde ZC y el PC son los polos y el cero. En realidad este compensador está agregando un polo, no en el origen, sino un polo en PC. Y un cero, eh, que es este. Básicamente para que sea un lag, la magnitud del polo debe ser menor a la magnitud del cero. ¿Ok? Entonces, mediante estos dos compensadores o controladores podemos mejorar el error en estado estacionario. Ahora, ¿cómo mejoramos la respuesta transitoria? Bueno, para mejorar la respuesta transitoria podemos ocupar un controlador tipo PD, ¿ok? Y un controlador tipo lead, un compensador tipo lead. Para el controlador PD hacemos el mismo ejercicio que con el PI y al final de cuentas nuestra ecuación la podemos transformar a una ganancia proporcional por S más A, donde A en este caso es 1 sobre tau d. En realidad aquí me equivoqué, no es 1 sobre tau d, A es igual a tau d. ¿Ok? Pero bueno, básicamente lo que nos dice esta ecuación es que un PD lo que está haciendo es agregar un cero en la respuesta transitoria, ¿no? En la planta. Bueno, no en la planta, pero bueno, en el sistema enlazo abierto. Y un compensador, pues tiene la misma fórmula que el lag, la única diferencia es que la magnitud del cero ahora va a ser menor que la magnitud del polo. ¿Ok? Pero bueno, esto seguramente ya lo estudiaron. Entonces vamos a ver cómo es que un lag, vamos a enfocarnos aquí en leads y en lags para el método de diseño con el método de root locus. Entonces vamos a empezar con el lag. El lag, como les había comentado, mejora el error en estado estacionario.
¿ok? Sin afectar la respuesta transitoria. Hay veces que tenemos una respuesta transitoria deseada, es decir, un overshoot deseado, un tiempo de estabilización deseado, y lo único que queremos modificar es el error en estado estacionario. Entonces lo hacemos con un lag. La fórmula de lag la estoy poniendo de esta forma con el 0 y el polo. También le estoy agregando una ganancia porque finalmente un lag también tiene una ganancia, que en este caso le llamo lag. Y también, digo, hay diferentes formas de representación de un lag, pero finalmente es lo mismo. Esta fórmula también se puede interpretar o se puede visualizar de esta forma, ¿no? En lugar de ceros y polos utilizando constantes, en este caso una tau c, pero finalmente es la misma fórmula. A mí me gusta más representarlo de esta forma, porque así podemos ver la ganancia y pues tanto la ubicación del cero y la ubicación del polo. Ok, entonces bueno, básicamente un lag es así, la magnitud del polo es menor que la magnitud del cero, lo que significa también es que el polo va a estar más cercano al origen que el cero, básicamente esa es la representación. ¿Y cómo es que un lag no modifica la respuesta transitoria? Pues aquí está el ejemplo. O sea, el propósito de agregar el lag es que supongamos que tenemos un sistema en lazo cerrado con una ganancia K determinada, que su lugar en las raíces se representa de esta forma. Entonces, si se fijan, si nosotros quisiéramos que nuestros polos en lado cerrado estuvieran ubicados en la posición de P, recuerden otra vez, son polos complejos conjugados, entonces si yo quiero mi posición, mi polo acá, pues voy a tener un polo también complejo conjugado en esta parte de abajo, ¿no? Pero imaginemos que queremos que la ubicación de nuestros polos sea de esta forma. Si yo agrego un lag, o sea, es decir, estoy agregando un 0 representado por este círculo y un polo de lag representado por esta cruz, los voy a poner de tal forma que si se fijan, mi polo en lazo cerrado no se modifique. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir teniendo la misma respuesta transitoria. Lo único que voy a mejorar en este caso es el error en estado estable. ¿Y cómo lo voy a mejorar? Bueno, de esta forma. Supongamos, y ahorita voy a explicarlo para que entiendan cómo es que con un lag puedo mejorar la respuesta transitoria. Entonces, imaginemos que tenemos este sistema en lazo cerrado, tenemos una planta, que si se fijan la planta es tipo 1, porque tenemos un polo en el origen, y tenemos una ganancia como controlador. A este sistema le vamos a llamar sistema sin compensar. Imaginemos que entonces también que queremos una entrada de referencia a un set point tipo rampa, como lo que aparece aquí en verde. ¿Ok? Y de acuerdo a nuestra tablita del error en estado estacionario, supongamos que queremos saber cuánto vale nuestro error en estado estacionario para una entrada rampa para este tipo de sistema. Bueno, ya habíamos dicho que es un sistema tipo 1. Entonces nuestro error en estado estacionario es igual a entre la constante de velocidad KB. ¿Ok? Y la constante de velocidad de KB es igual al límite de S cuando tiende a 0, de S por GC de S por GP de S, ¿no? Entonces, pues en este caso, nuestra constante de velocidad sin compensar va a ser igual a K por Z1 por Z2 por Z3, bla, 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 dependiendo de cuántos ceros tenga. Y entre P1, P2, P3, bla, 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 dependiendo de cuántos polos tenga. Simplemente estoy aplicando el teorema de, bueno, este límite, cuando S tiende a 0, para sacar la ganancia de velocidad, la constante de velocidad sin compensar. Ahora, vamos a agregar un lag. Entonces estoy agregando un lag. Aquí tengo esta función de lag como compensador. ¿Ok? Y ahora, si yo quisiera volver a sacar esa constante de velocidad, pero ahora de mi sistema compensado, pues ¿cómo se vería? Se vería de esta forma. Si se fijan, lo único que estoy agregando es, estoy agregando otro cero y estoy agregando otro polo. Entonces, al final de cuentas, la constante de velocidad compensada va a ser igual a la misma ganancia por la multiplicación de todos los ceros por el cero que estoy agregando con el lag. ¿Okay? Entre la multiplicación de todos los polos por el polo que estoy agregando en el lag, porque también estoy agregando otro polo. Entonces, se fijan, al final de cuentas, el error en estado estacionario, bueno, si yo analizo el error en estado estacionario, la ganancia, la constante de velocidad compensada, o sea, esta que está aquí, es igual a la ganancia sin compensar, que es esto que tengo acá, que estoy apuntando, multiplicado por el cero de mi lag entre el polo de mi lag. ¿Ok? Así puedo establecer esa relación. Y pues obviamente esta relación va a ser mayor a mi constante de velocidad
de mi sistema sin compensar. ¿Ok? Entonces, si volvemos a fijarnos en la fórmula para el error en estado estacionario para un tipo 1, para una entrada rampa, es igual a A, que es la magnitud de la rampa, entre la constante velocidad. Si yo quisiera disminuir el error en estado estacionario, pues lo que tendría que hacer sería aumentar la constante de velocidad. ¿Ok? Quiere decir que mi relación cero, de mi relación entre el cero y el polo, me pueden dar una idea de qué tanto puedo disminuir el error. ¿Ok? Es decir, esa relación me va a definir cuánto quiero disminuir mi error en estado estacionario. Y aquí está. The improvement in the steady state error is equal to the ratio of the magnitude of the compensator 0 to the compensator pole. Básicamente lo que acabo de decir. ¿Ok? Ok, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo aplicamos este concepto para diseñar un lag. Y ya saben que a mí me gusta describir los procesos por pasos. Creo que así es mucho más fácil de replicarlos. Y es lo que van a tener que hacer para poderlos estudiar y para hacer la tarea. Ok, entonces vamos a diseñar. Tenemos este sistema. Una planta 1 entre S más 1 por S más 2 por S más 10. Y la idea es diseñar un compensador tipo lag para mejorar la respuesta en estado estacionario por un factor de 10. O sea, queremos disminuir 10 veces el error en estado estacionario cuando tenemos una entrada tipo escalón, un set point tipo escalón. Y nos están diciendo que nuestro sistema ahorita está operando con un damping ratio de 0.174. Ya a estas alturas de la vida debemos saber que un damping ratio determinado pues impacta en el sobretiro. Entonces aquí lo que nos están diciendo básicamente es que no quieren modificar el sobretiro. ¿Ok? Entonces bueno, eso, ahorita estamos analizando, es un tipo 0, es un sistema tipo 0, no tenemos integradores en el origen. Entonces nuestro primer paso es obtener el lugar en las raíces de mi sistema sin compensar, ¿ok? Utilizando solamente la ganancia acá, así como está ahorita el sistema. Y eso pues ya sabemos cómo hacerlo a mano, también podemos utilizar MATLAB. El punto es de que el lugar de las raíces de este sistema se va a ver de esta forma. Y si fijan es bastante simple, o sea, lo primero que tenemos que hacer para bosquejar este lugar de las raíces pues es poner los polos, no tenemos ceros, entonces tenemos un polo en 10, en menos 10, un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Entonces no tenemos ceros, entonces los tres polos van a ir al infinito, ¿no? Estos dos polos se están juntando, uno se va a ir para arriba, uno se va a ir para abajo y este polo en menos 10 se va a ir hasta el infinito por este lado. ¿Ok? Entonces bueno, ya obtenemos el polo. Luego el paso 2 es determinar las especificaciones transitorias, que son las que no queremos cambiar para el sistema, para poder localizar los polos dominantes en el lugar de las raíces del sistema sin compensar que satisfagan esas especificaciones. En este caso nos están dando el damping ratio de 0.174. Y si recuerdan las fórmulas que vimos de cómo relaciona la respuesta transitoria con los polos, el damping ratio está relacionado con un ángulo. Si mal no recuerdo el damping ratio es igual al coseno de teta. ¿Ok? Ese ángulo de teta es un ángulo medido de derecha a izquierda. Entonces, si me dan el damping ratio, yo puedo conocer el ángulo para ese damping ratio en el lugar de las raíces. Entonces, ese ángulo es de 100.02. ¿Ok? Entonces, trazo esta línea punteada. ¿Ok? Y esta línea punteada, donde intersecta con el lugar de las raíces, pues resulta que esos son mis polos complejos conjugados, los polos dominantes para poder lograr una respuesta transitoria con un factor de amortiguamiento de 0.174. Si no recuerdan esto, les invito a que revisen el tema de respuesta transitoria para que sepan cómo saqué este ángulo de 100.2. Y bueno, en este cruce con MATLAB, utilizando MATLAB, podemos saber cuánto valen los polos en este preciso punto. En este caso es menos 0.694 más 3.926J. Y obviamente pues va a ser lo mismo para este punto, menos 0.694 menos 3.926J. El paso número 3 es calcular la ganancia en lazo cerrado para que nos dan esos polos deseados. ¿Okay? Entonces, en este caso, digo, si lo quisiéramos hacer a mano, tendríamos que trazar líneas desde cada uno de los polos hacia el punto en cuestión y sacar la magnitud de cada uno de
de esos polos. Y recuerden que la ganancia sería la magnitud de los ceros entre la magnitud de la multiplicación de los ceros entre la multiplicación de la magnitud de los polos. La otra cosa más sencilla de hacer, que seguramente en el examen lo podrán hacer, es utilizando MATLAB también pueden saber qué ganancia requieren para que mis polos estén o para que sus polos estén en esta área. ¿Okay? Sea como sea, aquí lo que les decía, la fórmula, de hecho me equivoqué, la fórmula es la multiplicación de las longitudes o magnitudes de los vectores hacia ese punto entre la magnitud las magnitudes y las longitudes de los ceros hacia ese punto. ¿Okay? Eh, pero con MATLAB lo podemos sacar de una forma muy sencilla. Entonces, revisándolo en MATLAB, si ustedes tienen chance de utilizar MATLAB para poder verificarlo, la ganancia para tener esos polos es de 164.6. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ganancia que hacen que mis polos estén ubicados en esta región. Ahora el paso 4. El paso 4 es comparar la constante de error del sistema sin compensar con la constante de error deseada y calcular cuánto se debe incrementar, ¿ok? Cuánto se debe incrementar para, bueno, me han dicho, sí, cuánto se debe incrementar y en base a ese incremento poder sacar la relación polo y cero para el compensador. Me explico, voy a tratar de aquí de explicarlo. Entonces, si yo quisiera sacar el error en estado estacionario de este sistema sin compensar, sería para una entrada de escalón, tipo escalón, unitaria. Entonces esto sería 1 entre 1 más Kp, donde Kp es la constante de posición del error. ¿Ok? Entonces, esa constante de posición del error se saca de esta forma, límite cuando s tiende a 0 de GCDS por GPDS. En este caso, con nuestro sistema, nos daría un resultado de 8.23. Esa es la constante del error, obviamente de posición en este caso, porque tenemos una entrada escalón unitaria. ¿Okay? Y ahora necesitamos sacar la constante de posición del error deseada para darnos un factor de decremento del error en estado estacionario de 10. ¿Okay? Entonces con esta constante de proporción del sistema sin compensar nos da un error en estado estacionario de 0.118. Como queremos disminuir en un factor de 10 ese error en estado estacionario, pues entonces nuestro error en estado estacionario del sistema compensado debería ser de 0.0118. ¿Okay? Entonces, si yo tengo eso y obviamente tengo la misma fórmula, 1 sobre 1 más Kp del sistema compensado, entonces puedo despejar Kp de aquí y me da que la ganancia de la constante del error de posición de mi sistema compensado debería ser 91.59. ¿Okay? Y con estas dos constantes del error de posición, yo puedo sacar la relación polo y cero. Entonces en este caso la relación del 0 con el polo va a ser igual a la constante de posición de mi sistema compensado entre la constante de posición de mi sistema sin compensar. Esta es una fórmula que tenemos que saber, que básicamente explica lo del slide pasado. Entonces mi sistema sin compensar es de 8.23, lo pongo abajo en el denominador, y mi constante de posición del sistema compensado es 91.59, y entonces mi relación 0 y polo deberían ser de 11.13. ¿Ok? Entonces ya tenemos mi relación de 0 y polo. Y lo que esto significa básicamente es que mi polo debe ser 11.13 veces más pequeño que mi 0, ¿no? Entonces, bueno, con esta relación de polo y 0 podemos determinar la ubicación de ese polo y de ese 0 en el lugar de las raíces. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es, y esta es una prueba de error, no hay, es más como empírico, no hay como una forma exacta de saber dónde ubicar los polos y los ceros, pero hay ciertas recomendaciones y puede ser un proceso iterativo hasta que encontremos la respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los polos y los ceros muy cercanos al origen, ¿ok? En el plano S. Y obviamente tomando en cuenta que como estamos diseñando un lag, el polo debe estar más cercano al origen que el cero, ¿no? ¿Qué tan cercano dependiendo de acuerdo al cero? Pues este 11.13. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Un método
para localizar el cero, o para ubicar el celo, más bien dicho, y el polo del compensador, es basado en el requerimiento, bueno, que la diferencia de la suma de los ángulos debe ser menor a 2 grados, o sea, para que no afecte tanto. Y esto se logra al colocar el polo muy cerca del origen. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a seleccionar un polo muy cerca del origen, en este caso 0.01. Además es muy cerca del origen. Entonces si ponemos el polo, si nosotros proponemos, y esto lo proponemos, o sea, en realidad esto lo estamos proponiendo, puede que no funcione, si no funciona hay que volverlo a poner más cerca probablemente, y así, es un proceso iterativo. Entonces en este caso yo estoy proponiendo poner el polo de mi lag en 0.01. Por lo tanto, mi 0 tiene que estar ubicado en 0.111. ¿Por qué sé eso? Bueno, pues porque la relación 0 polo debe ser de 11.3. Entonces lo único que hice es multiplicar el 11.13, perdón, por el polo, que el polo vale 0.01, el polo propuesto. ¿Okay? Entonces ya tengo mi ubicación de mi polo y mi ubicación de 0. Entonces quiere decir que mi compensador va a ser igual a, a S más 0.111 entre S más 0.01. Y este es mi lag. Este va a ser mi lag con el que voy a empezar. Entonces mi sistema se va a comportar de esta forma. Bueno, va a tener esta forma. Todavía me falta definir la ganancia, el valor de la ganancia el cual debe tener. ¿Cómo escojo esa ganancia? Pues básicamente lo que hago es graficar otra vez mi lugar de las raíces, pero ya con mi sistema compensado, es decir, con mi lag que tengo acá. Y este es lo resultante. Y se fijan, tiene una fórmula, una forma muy parecida a mi sistema sin compensar. Y aquí pueden ver, digo, lástima que no puedo hacer zoom, pero aquí pueden ver una crucecita y un 0, que son el polo y el 0 de mi lag. ¿Okay? Entonces, al ponerlos cerca, no cambio la respuesta transitoria. Y además tracé en MATLAB, tracé estas líneas con el damping ratio de 0.174, que era la respuesta transitoria que no queremos, digo, perdón, que queríamos conservar. Entonces, se fijan, esa línea punteada de ese 0.174 de damping ratio intersecta el lugar de las raíces del sistema compensado. Entonces, lo único que tengo que hacer es, a través con MATLAB, irme a este punto de aquí, ¿ok? Y ver qué ganancia es la que debo tener para que mis polos en lado cerrado estén ubicados en la posición deseada, que son estas intersecciones. ¿Okay? Entonces lo hago, háganlo ustedes ahí en su computadora con MATLAB, y resulta que la ganancia que debo tener es 158.1. Entonces así ya definí mi lag. Tengo la ganancia en 158.1, mi polo en menos 0.01 y mi 0 en menos 0.111. ¿Okay? Y aquí está la gráfica. Lo pueden ustedes también igual hacer en MATLAB como ejercicio. La línea azul es la del sistema sin compensar, o sea, tiene bastantes oscilaciones, pero bueno, sí lo quería el cliente, no queríamos mantener la respuesta transitoria. Y la línea roja es el sistema compensado. Entonces, si se fijan, tenemos la misma respuesta transitoria, bueno, muy parecida, pero el error en estado estacionario es más pequeño. ¿Okay? Entonces, este es un gran ejemplo de cómo el lag puede disminuir el error en estado estacionario. Y aquí está el código, si lo quieren ocupar, aquí está el código para que ustedes también puedan revisar su respuesta. ¿Ok? Y bueno, aquí está el slide de los pasos, no lo voy a repetir. Esta presentación la tienen en Canvas, entonces pueden revisar la presentación en Canvas y aquí viene lo que les estoy mostrando. Ok, para practicar, este ejercicio lo puse para practicar. Revisen este ejercicio, también está en la presentación, ahí están los tips o los pasos que tienen que hacer y ya les puse las respuestas. Obviamente hice possible answers porque, como les dije, no hay una respuesta exacta, o sea, tú tienes que ubicar tu polo en una posición propuesta muy cerca al origen y a partir de ahí poner tu cero dependiendo de la relación o del factor que quieres disminuir el error en estado estacionario. Entonces síganlo, traten de utilizar los pasos que expliqué aquí y vean si pueden conseguir disminuir el error en estado estacionario. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver cómo diseñar un lead. Recuerden que les había comentado que un lead, el objetivo de un lead es mejorar la respuesta transitoria
lo cual significa que si los polos en lazo cerrado en el lugar de las raíces no están o no pueden llegar o no se pueden llegar a esos polos con ese lugar de las raíces, por lo que nos va a ayudar ese lead es a poder modificar el root locus para que ya esos polos deseados puedan ser alcanzables. ¿Ok? Pues bueno, la fórmula de lead es esta. También como en el lag se parece mucho. Yo prefiero esta porque puedo, como les había dicho, puedo ver la ganancia, puedo ver la posición del cero, la posición del polo. ¿Ok? Pero también lo pueden encontrar de esta forma. Y en términos de lugar de las raíces, pues aquí es al revés. La magnitud del cero es más pequeña que la magnitud del polo, lo cual significa que el cero está más cercano al origen que el polo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a explicar cómo funciona este asunto. Entonces, imaginemos que tenemos este sistema en lazo cerrado, es un sistema tipo 1, y nos piden diseñar un compensador lead para reducir el tiempo de estabilización, o settling time, por un factor de 2, o sea, disminuirlo 2 veces, ¿no? Mientras mantenemos un 30% de overshoot. Entonces, si fijan, aquí, o sea, nos piden que mantengamos el porcentaje de overshoot, aunque lo podríamos cambiar, pero nos piden que también, bueno, que nos piden que disminuyamos a la mitad, básicamente, eh, el settling time. O sea, que sea más rápida nuestra respuesta. Eso significa que nos están pidiendo mejorar la respuesta transitoria. Entonces, otra vez vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es listar las especificaciones del sistema y trasladarlas a polos deseados. Esto es muy importante, es el primer paso. Recuerden que la ubicación de mis polos define mi respuesta transitoria. Entonces, si yo conozco la respuesta transitoria, puedo saber dónde deben estar ubicados los polos para que pueda lograr esa respuesta transitoria. Pues en este caso tenemos un overshoot de 30%, eso significa que vamos a tener un damping ratio de 0.358. Una vez que tenemos el damping ratio, nuestro siguiente paso sería encontrar los polos que tenemos en este momento, los polos en lazo cerrado. Entonces, para eso podemos sacar el lugar de las raíces, podemos utilizar MATLAB. Entonces tenemos aquí el lugar de las raíces, trazamos nuestra línea con el damping ratio de 0.358, que es esta línea que está aquí, esta línea punteada. Y entonces seleccionamos con el mouse el punto de intersección de esa línea punteada con el lugar de las raíces y pues MATLAB nos da los polos en ese punto, que en este caso son menos 1.01 más 2.62J y pues obviamente también menos 1.01 menos 2.62J. Esos polos los obtenemos cuando tenemos una ganancia de 63.1 en nuestro sistema. Entonces, bueno, también ya sabemos que la fórmula de los polos en lado cerrado para un sistema de segundo orden es esto. La parte real es damping ratio por omega n y la parte imaginaria es omega n raíz de 1 menos z cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos nuestros polos actuales. De estos polos actuales, de aquí sacamos cuánto vale el damping ratio por omega n. Y pues sabemos también que el tiempo de estabilización es 4 entre damping ratio por omega n. En este caso, eh, eso nos da 4 entre 1.01, nos da 3.96. Es el settling time actual, con el sistema sin compensar. Y ahora vamos a analizar los requerimientos del sistema. En este caso, nuestro primer requerimiento es que tenemos que reducir por un factor de 2 el tiempo de establecimiento. Es decir, que nuestro tiempo de establecimiento deseado va a ser el 3.96 entre 2, entonces igual a 1.98. Y pues obviamente también uno de nuestros requerimientos es el overshoot igual a 30%, lo cual equivale a un damping ratio de 0.358. ¿Ok? Entonces, ocupando las mismas fórmulas, nos da que para estos requerimientos tenemos que la parte real, es decir, damping ratio por omega n, va a ser igual a 2.02. Lo único que estamos haciendo aquí es despejando el tiempo de establecimiento deseado, ¿ok? De la fórmula de 4 entre damping ratio por omega n. Entonces nos da que la parte real debe ser 2.02, menos 2.02, obviamente. Y de aquí podemos despejar
omega n, dado que ya tenemos el damping ratio, omega n va a ser igual a 5.64. Y con estos dos valores podemos saber exactamente los polos en lazo cerrado deseados para obtener un settling time de 1.98 y un overshoot de 30%. Entonces, nuestros polos deseados van a ser menos 2.02 más 5.27J y nuestro otro polo deseado va a ser menos 2.02 menos 5.27J. Entonces ya terminamos con el paso número 1. Ahora el paso número 2 es graficar el root locus con una constante K, con un controlador igual a K, y determinar dónde deben estar localizados los polos deseados, ¿no? En este caso nosotros ya sacamos los polos deseados, entonces nada más es cosa de graficarlos, dónde deben estar. Entonces esto hice un zoom aquí para que podamos identificar mejor el lugar de las raíces. Entonces nuestros polos deseados deben estar justamente en estas dos crucecitas. Estos polos deseados son menos 2.02 más 5.27J y este es el menos 2.02 menos 5.27J. Aquí lo que hice también fue graficar la línea del damping ratio, que es esta línea punteada de 0.358, y pues también el valor de omega n, que es esta otra línea punteada que pasa por acá. Esta intersección es la que nos va a dar los polos en lazo cerrado. Obviamente, igual, al ser MATLAB, nosotros podemos identificar claramente dónde deben estar los polos, nada más siguiendo las coordenadas de nuestros polos deseados. Entonces podemos observar aquí que independientemente cómo movamos la ganancia de nuestro sistema sin compensar, nunca nuestro lugar en las raíces va a pasar por los polos deseados. ¿Okay? Entonces aquí cuando vemos la necesidad de diseñar un compensador tipo lead para poder modificar el lugar de las raíces y que nuestro lugar de las raíces pase por los polos deseados. ¿Okay? Entonces vamos al paso número 3 para ver cómo hacemos eso. En este caso vemos que es necesaria la compensación. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar el cero del lead directamente debajo de los polos deseados. O sea, en este caso sería por aquí. ¿Okay? O a la izquierda de los primeros dos polos reales, ¿no? En este caso, nuestros dos polos reales es este y es este, entonces sería ubicarlos a partir de aquí, ¿no? De aquí para acá. Al igual que un lag, este es un proceso iterativo, no hay un método, más dicho, este es un método empírico, digamos, o sea, tenemos que más o menos tantearle dónde ponemos el cero, ver cómo reacciona el sistema y si no funciona, pues volver a ubicar el cero, ¿no? Entonces, en este caso, voy a ocupar esta regla, la de ubicar el cero a la izquierda de los primeros polos reales. Entonces, por lo tanto, vamos a escoger este lugar, este circulito. Vamos a ubicar nuestro cero en menos 5. Noten ustedes que está a la izquierda de los polos, de los primeros dos polos reales. Ahí vamos a ubicar nuestro cero del lead. Y ahora nos falta solamente ubicar el polo del lead. Y eso sería el paso número 4. Necesitamos determinar la ubicación del polo. Y para esto vamos a hacer uso de la condición del ángulo del lugar de las raíces. Recuerden que un punto en el lugar de las raíces es aquel punto que cuando nosotros trazamos vectores de todos los polos y ceros hacia ese punto que queremos analizar, si pertenece o no al lugar de las raíces, los ángulos que forman esos vectores, si nos da igual a 180 grados, quiere decir que ese punto es parte del lugar de las raíces. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar ese concepto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ubicar o buscar la ubicación vamos a buscar dónde va a ubicar el polo para que la contribución de todos los ángulos de los polos y los ceros nos dé 180 grados en el caso o apuntando a estos polos deseados. Vamos a hacerlo para que quede un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a trazar vectores desde todos los polos y todos los ceros hacia nuestros polos, hacia este polo deseado. ¿Okay? Entonces, este va a ser mi ángulo θ1, luego vamos a tener θ2 de ese otro polo. Nuestro cero de lead, obviamente también está involucrado, entonces va a ser mi ángulo Z. Y vamos a trazar por último esa línea
hacia nuestro polo deseado desde ese polo que va a ser teta 3. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. La sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos, si es igual a 180 grados o múltiplo impar de 180 grados, entonces ese punto que estamos analizando, que en este caso es el polo deseado, será parte del lugar de las raíces. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí nada más tenemos un 0, que es el 0 del lead, es el teta z, menos la sumatoria de todos los demás ángulos de los polos, que es teta 1, teta 2 y teta 3. Esto nos debe dar igual a 180, o un múltiplo impar de 180. Entonces vamos a sacar los ángulos, y aquí es pura trigonometría. Tenemos que formar triángulos. Entonces, el primer triángulo para teta 1 va a ser este. En realidad vamos a sacar el ángulo alfa. Este ángulo alfa va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 5.27, que es esta longitud de aquí a acá. El cateto adyacente es la longitud del origen hasta el 2.02. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, alfa vale 69.03. Y por lo tanto, teta 1, pues teta 1 básicamente es 180 menos alfa, ¿no? Entonces es igual a 110.97 grados. ¿Ok? Tenemos teta 1, teta 2 lo sacamos de la misma forma. Ahora nuestro ángulo, la componente o el cateto opuesto va a ser igual 5.27, porque es esta línea, este triángulo que tenemos aquí, es 5.27 el cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser la ubicación del polo, que en este caso es menos 4, menos 2.02, porque nada más la longitud del cateto adyacente es esta parte. ¿Ok? Entonces tenemos que restarle el 2.02. Si sacamos la tangente inversa, nos va a dar que teta 2 es igual a 79.41. Ahora con teta z, el ángulo, el cateto opuesto va a ser igual, 5.27, el cateto adyacente va a ser 5, porque es la ubicación de mi 0, menos el 2.02. Entonces teta z va a ser igual a 60 grados. Por último, teta 3, armamos el mismo triángulo y nos da que teta 3 va a ser igual a 52.94. Ok, entonces, si hacemos esta operación, nos da que la contribución de todos los ángulos de esos vectores al polo deseado, es de menos 173.32. ¿Ok? Quiere decir que nos faltan aproximadamente como 6.78, 68 más o menos, grados para lograr tener un ángulo múltiplo impar de 180 grados, ¿no? Entonces tenemos que ubicar el polo en una posición sobre el eje real tal que nos dé esa contribución de 6 punto y algo grados. ¿Ok? Para ser exactos, la contribución del polo debe ser igual a 6.68. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues igual, otra vez, trigonometría. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el ángulo adyacente. En este caso, el ángulo adyacente correspondería al eje de las X, ¿no? Entonces quiere decir que el ángulo adyacente o el cateto adyacente es el cateto que estamos buscando, la distancia que estamos buscando. Ya conocemos el ángulo del polo, del lead, ¿no? Entonces, y el cateto opuesto, pues básicamente sería el 5.27, sería esta distancia, ¿no? Porque si imaginamos que ponemos el polo aquí, trazamos el vector, pues el cateto opuesto va a ser 5.27, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es esta distancia de aquí. Entonces, bueno, vamos a despejar el cateto adyacente de esta fórmula. Nos da que será igual a 5.27 entre la tangente de 6.68 y eso nos da un valor de 45. Quiere decir que tenemos que estar alejados 45 sobre el eje X, sobre el eje de los reales. Pero recuerden que esa distancia corresponde a la distancia a partir de la parte real del polo deseado, o sea, de este 2.02. En realidad tenemos que sumar todavía la distancia desde el 2.02 al origen. Es decir, a ese 45 le tenemos que sumar el 2.02. Y por lo tanto, tenemos que nuestro polo de lead tiene que estar ubicado en 47.02. ¿Ok?
Y pues muy bien, aquí ya sacamos, resulta que nuestro lead va a ser igual a S más 5. Recuerden, nuestro polo está ubicado en menos 5 entre S más 47.02. ¿No? Nuestro polo va a estar ubicado en menos 47.02. Si sacamos el lugar de las raíces, todavía nos falta definir la ganancia acá. Entonces tenemos que sacar el lugar de las raíces para poder encontrar el valor de esa ganancia. Aquí está el lugar de las raíces. Si se fijan, ya modificamos el lugar de las raíces del sistema sin compensar. Este ya se ve un poquito diferente. Aquí está mi cero que agregué de lead y aquí está mi polo que agregué de lead. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es graficarlo en MATLAB y pues encontrar los polos, los polos deseados, ¿no? Para ver si en verdad estamos, mi lugar de las raíces está pasando por esos polos deseados. Esta línea punteada que ven aquí es el damping ratio de 0.365, que era uno de los requerimientos, y pues este circulito de acá es omega n, ¿no? Que era, ya no recuerdo cuánto era, pero bueno, también este era el circulito. Pero bueno, de todas maneras, aunque no sepamos no tracemos esas líneas, podemos ir arrastrando el puntero hasta encontrar los polos deseados. Si se fijan, aquí está mi polo deseado. Aquí me dice que MATLAB que es menos 2.05 más 5.27. O sea, no es exactamente el polo deseado, pero está muy, muy, muy cercano. Aquí me dice que el overshoot está en 29.2%. Entonces creo que está bastante bien. Nuestro regimiento era de 30%. Nada más habría ahora que confirmar que el tiempo de estabilización era de 1.98, ¿no? Que sí, que esté dando 1.98. Pero bueno, aquí ya están nuestros polos en lazo cerrado deseado y también MATLAB nos da la ganancia a la que debe estar nuestro sistema, que es 1.55 por 10 a la 3. Entonces, pues ya tenemos prácticamente diseñado nuestro compensador lead, ¿no? Si yo quiero graficar mi respuesta del sistema sin compensar y del sistema compensado, podemos ver claramente pues que sí afectamos la respuesta transitoria. En la línea roja pueden observar el sistema sin compensar. Tenemos un sobretiro de 30%, llega a 1.3, un sobretiro de 30% y se estabiliza más o menos por aquí, ¿no? En 4 segundos, por ahí. ¿Ok? El sistema sin compensado es la línea azul. Podemos observar que tienes prácticamente el mismo sobretiro, que era uno de nuestros requerimientos, pero ahora se estabiliza pues prácticamente en 2 segundos, un poquito menos de 2 segundos, ¿no? Por aquí. Entonces quiere decir que nuestro lead está funcionando, seguimos cumpliendo, o más bien dicho, ahora cumplimos los requerimientos que nos pedía el problema. ¿Ok? Y pues esto sería todo. Ya vimos cómo diseñar un compensador lag y un compensador lead usando el lugar de las raíces. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden ubicarme con mi correo o en Canvas, pueden mandarme un mensaje. Muchas gracias.